Muy buenas tardes. Dulcinea Guin es la presidenta de Habiturga, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia. Viene de la mano de las nuevas tecnologías, atiende a esas personas interesadas en participar en las plataformas como Airbnb y otras muchas. ¿Cuándo se creó Habiturga? ¿Qué es? ¿Qué ofrece? Cuéntanos un poco. Bueno, Habiturga es una asociación que está formada por propietarios que tienen viviendas que destinan a alojamiento vacacional. Es una asociación que nació en junio del 2016. La empezamos haciendo unos poquitos propietarios del Ayuntamiento de San Senso y de Pollo, y ahora mismo es una asociación donde tenemos asociados en toda Galicia, ya hay más de 100 localidades, y representamos 8.000 plazas de alojamiento de toda Galicia. 8.000 plazas. En este momento el decreto del 2017 está claro, no está claro, tiene agujeros, ¿cómo lo ves? A ver, nosotros desde el principio hay ciertos aspectos del decreto que no compartíamos ni compartimos, independientemente de que todos estamos regulados, los asociados de Habiturga todos están regulados y todos tienen sus viviendas legales, ¿no? Uno de los aspectos que no compartíamos era que se prohibiese el alquiler por habitación. Otro de los aspectos que no compartíamos es que cederle las competencias a las comunidades de propietarios para que decidan si una vivienda se puede alquilar o no. Y, entre otras cosas, tampoco compartíamos el hecho de que los ayuntamientos tengan potestad para fijar el número de alojamientos. Son aspectos que no compartíamos ni compartíamos. El tiempo creo que nos está dando un poco la razón, en el sentido de que vemos, bueno, de que no hay una homogeneización de la norma, hay mucha interpretación y, por lo tanto, da lugar a malos entendidos y a tener que hacer recursos y una serie de cosas, ¿no? Los hoteles, pensiones y otros establecimientos turísticos dicen que ellos pagan una serie de impuestos, que pues estas casas de uso turístico, que son propiedades privadas, pues no recobran esos impuestos el erario público para poder atender a hospitales, enseñanza, universidades, escuelas, carreteras, etcétera. ¿Tú qué dirías referente a esto? Bueno, referente a esto puedo decir dos cosas fundamentales. Primero, nos caracterizamos también, porque hay que separarlo, es decir, nosotros tributamos como rendimiento de capital inmobiliario. Todo eso forma parte de nuestra renta. Hay asociados de Habiturga que pagan el 35% de impuestos. Yo no creo que ningún alojamiento pague el 35%. Pero ¿cómo se tributa? Es decir, a final de año Lo se tributas hace... como en tu IRPF, en tu declaración de la renta, como rendimiento de capital inmobiliario. Vale. Tú tienes tus retribuciones de trabajo, tienes tus retribuciones de capital de inmobiliario y tienes tu retribución de capital inmobiliario. Entonces, eso de que no tributamos, eso ya es una falacia y una mentira. Tributas en el conjunto de todos tus ingresos. Más o menos tú has estudiado, porque tú de profesión eres economista. Exacto. ¿Realmente en comparación tributa igual una persona que tiene un establecimiento hotelero que una persona que tiene la propiedad, Habrá gente que un sí piso? y habrá gente que no, porque todo esto forma parte del conjunto. Es decir, mi renta, si yo recibo 6.000 euros o 7.000 o 8.000 o 10.000 de alquileres, todo forma parte de todos mis ingresos. Y a lo mejor mi tributación, cuando yo tributaba pues normalmente un 18, un 16 o un 15, pues a lo mejor se me dispara un 30 o un 35%. Esa es la realidad. Entonces, decir que no tributamos ya no es real, es mentira. Entonces, perdona un momento. Dulcinea, cuando se habla de la economía colaborativa Sí. pensada en estas nuevas plataformas con las que se trabaja, como bueno, el conflicto también que ha habido con los coches de alquiler y todo esto, no podría llamarse tampoco como una economía, ¿no?, de Pero colaborativa. si a mí me pagan, yo estoy recibiendo un dinero. Ellos, las plataformas, tienen la obligación de presentar una declaración de los ingresos que a mí me pagan. Y yo tengo que presentar la obligación en mi IRPF de esos ingresos. Todos esos ingresos son por entidades bancarias. Es decir, hay una certificación de ingresos de lo que a mí me pagan. Claro. Lo que pasa es que ahí lo que entra en conflicto es los establecimientos hoteleros establecidos como negocios Sí. y lo que es la propiedad, una propiedad privada que se utiliza para Como el una renta, alquiler. pero es que, es decir, para eso tendríamos que ver cuál es la diferencia en que yo alquile mi casa todo el año a que la alquile a turistas o que la alquile a estudiantes. Es lo mismo. Estoy recibiendo una renta, sí,
Pues yo estoy recibiendo, en vez de recibir una renta de estudiantes o una renta de una familia que la alquilo todo el año, recibo una renta de turistas. En este momento hay concienciación y toda la gente se da de alta en turismo con el nuevo decreto. Desde luego, yo lo único que quiero dejar claro, porque entre otras cosas, el poder mediático también hace mucho daño. Parece que los únicos que cometen fraude en este país son los que tienen viviendas de uso turístico. Yo insisto, en esto hay fraude como en cualquier otra actividad económica. No creo yo que todos los hoteleros declaren todo lo que ingresan, ni creo que los restaurantes declaren todo lo que ingresan, ni los pisos turísticos declaren todo lo que... ni los médicos, ni los abogados. Entonces vamos a ponernos en el escenario de que solo unos son los culpables. Punto número 1. Punto número 2. ¿Todas las plazas hoteleras están reguladas? Ese es el otro conflicto. ¿Todos los hoteles están regulados? Discúlpame, ahí quisiera yo preguntarte, ¿los hoteles están haciendo uso también de los pisos de uso turístico? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Cuántos conocemos que tienen sus hoteles y cuando los llenan los mandan a sus pisos? Y sobre todo en zonas que en teoría no podrían alquilarse. Esa es la realidad. Entonces, a veces hay que tener... Y luego hay una cosa que hay que tener también muy en cuenta. Mira, normalmente estos establecimientos regulados que ahora se cansan de decir que pagan impuestos han recibido mucho dinero público, muchos de ellos, para sus reformas, para hacerlos, para renovarlos. Nosotros no hemos recibido ningún céntimo de nadie, es nuestro, de nuestro trabajo y nuestro sacrificio. Entonces, no está bien hacer demagogias, ¿no? Ya bueno, pero también es verdad, y perdóname, que la gente haga mal las cosas no significa que tengamos que seguir haciéndolas mal. Bien, y también hay una cosa, que el hecho de que en este país la política de vivienda hizo la que hizo, y que por culpa de la política de vivienda que se hizo en este país y la política a nivel municipal y los ordenamientos municipales que se hicieron, por culpa de esos que se quedaron las viviendas, que no hay viviendas para de uso residencial, que suben los precios y que los tiene el banco malo, porque tampoco tenemos que pagarlo nosotros, los propietarios de las viviendas de uso turístico, y que parece que nos estén obligando a que tengamos que ponerlas en el mercado para alquileres de larga duración. Pero la pregunta también es la siguiente. ¿Tú no consideras que debe de estar regulado dentro de los concellos para que no suban los precios y las personas nativas de una ciudad o de un pueblo tengan que seguir viviendo? No puedo compartir, y te lo voy a decir por qué. Porque los ayuntamientos en estos últimos años, con las burbujas inmobiliarias y con los famosos desarrollos de los planes municipales, tenían la obligación en esos desarrollos urbanísticos de que las empresas o las promotoras cedieran el 20% de esas construcciones a vivienda de especial protección. Los ayuntamientos monetarizaron eso, es decir, cuando tenían un bloque de 100 viviendas, 20 tenían que ser para viviendas de especial protección. ¿Qué hicieron los ayuntamientos? ¿Cuánto valen estas 20? 1 millón de euros. El promotor ponía su 1 millón de euros. Y ese 1 millón de euros es lo que le dedicaron, a lo que les ha dado la gana. Hierba sintética, tanatorios, auditorios, lo que les ha apetecido. Y ahora ellos se han dado cuenta de que esa política ha sido errónea, y si no, no hace falta más que ver y estudiar los ayuntamientos de Galicia en los últimos 20 años, cuántas viviendas de especial protección construyeron, y ahora pretenden que yo, que me he comprado mi piso, que lo he pagado o que lo estoy pagando, que tenga que destinarlo a lo que ellos quieren. No puede ser. Y eso es, yo no tengo que pagar el pacto de la política de vivienda. Que se los pidan el banco malo, que ya le hemos pagado a la banca no sé cuánto dinero. Pero fundamentalmente, bueno, tú luchas por unos intereses de tus asociados. Por supuesto. Pero se echa de menos que esté un poco más clara lo que es ese decreto ley. Sí, claro. Nosotros lo que pretendemos es decir, nosotros echamos a ver, el error, entre comillas, que tiene la legislación cuando se aprueba algún tipo de legislación, primero es que la cocinan unos cuantos, que normalmente no están en esa cocina el sector interesado, sino hay unos cuantos que le interesa esa norma porque le beneficia, entonces la cocinan unos pocos, y los que realmente tendrían que estar no están. Después vienen las prisas, entonces no es unas normas que se trabajan, que se prevén, que los pros, los contras, que se puede mejorar, no, las prisas. Y después aprueban como se aprueban. Y luego hay una falta de coordinación dentro de la propia administración.